Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien todas y todos. Agradecemos a las personas que amablemente nos están acompañando en la transmisión en vivo. Hoy, en el marco del Día de las y los Periodistas, pues tenemos a una invitada de lujo. Quiero recordarles y darles la bienvenida al Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y como ya les decía, pues tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar precisamente del derecho a la comunicación de las y los periodistas, tomando en cuenta también que el contexto de nuestro país pues es complejo para ejercer el periodismo y siempre es importante recordar y valorar la participación y las aportaciones del periodismo. Bueno, la doctora Elvira Hernández Carballido, nuestra conferencista de hoy, es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado, todo en el campo académico de la comunicación. Y por cierto, esto siempre lo digo con el afán de construir genealogías, pues es la primera doctora en comunicación de nuestro país. Además es periodista, escribe en la columna Bellas y Airosas de la agencia CEM México, es comentarista del noticiario de Radio Universidad de Hidalgo y colabora en la revista A las Mujeres. Ha escrito diversos ensayos y libros. Entre los más recientes está su primera novela, Las Melodies, de 2021, la novela histórica Tinta Violeta y el ensayo Por sus letras las conoceréis. Mujeres compositoras mexicanas 2022. Por ahí les invito a que busquen el video de la presentación de la novela Tinta Violeta, que hace poco justo pues la estuvimos comentando también en un espacio virtual del museo. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y presidenta del Premio Nacional de Periodismo. Ha recibido reconocimientos como el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Omecíhuatl, el Galardón Leona Vicario y el Mérito al Compromiso Hidalguense 2021. Desde mayo de 2022 es secretaria de Comunicación en el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y, por supuesto, pues la maestra de muchas feministas que hemos incursionado en el campo de la comunicación. Entonces, como siempre, querida Elvira, pues es un placer y un honor acompañarte. Gracias, Raquel, por tu presentación tan linda. Tú sabes que te quiero mucho y es muy bonito estar acompañada por una amiga en este espacio, así que gracias, Raquel. Y pues también gracias al Museo de la Mujer, y estar aquí pues es muy significativo porque es un día en donde estamos recordando a los periodistas y a las periodistas, y pues yo les voy a hablar sobre un periodismo que, somos bien latosas, somos muy inspiradas para hacer que ese periodismo feminista esté presente dentro de todos estos escenarios de comunicación que existen en nuestro país. Entonces, pues les voy a hablar sobre este tema de Aquí estamos, periodistas y feminismo en México. Me van a ayudar allá para pasarles la presentación de una manera muy puntual. Y bueno, este título de Aquí estamos, para mí es muy importante porque durante todo este tiempo que me ha gustado ir a la hemeroteca y explorar el periodismo que han hecho las mujeres, hay un editorial muy bonito en un primer número del periódico Violetas de la Nahua que se titula Aquí estamos. Y para mí es como una forma de hacerte visible, es una forma de demostrar que las mujeres estaban llegando al periodismo con mucho entusiasmo. Entonces, pues aquí estamos, periodistas y feminismo en México, pues es de lo que les quiero hablar. Entonces espero que en un ratito les pongan la presentación para que vayamos avanzando en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quisiera precisar con ustedes es lo que yo entiendo por periodismo feminista, que es la primera lámina que tenemos en este espacio. Y bueno, ese periodismo feminista he intentado definirlo, todavía lo sigo puliendo, pero para mí es muy importante decir que es ese periodismo, como todo el periodismo que existe en general, que informa, explica y opina. Pero aquí principalmente el periodismo feminista se va a encargar de informar, explicar y opinar sobre lo que las mujeres vivimos, haciéndonos protagonistas, que eso es para mí muy significativo, no siempre somos protagonistas de los sucesos noticiosos, y el periodismo feminista se va a encargar de hacernos protagonistas, de darnos voz,
que seamos las mujeres las que hablemos por nosotras mismas en esos escenarios periodísticos y que sobre todo pues en la noticia no estemos invisibles, sino que estemos ahí presentes. Y el periodismo feminista yo considero que tiene dos objetivos muy representativos. Uno es denunciar la situación que enfrentamos las mujeres. El periodismo feminista siempre va a estar atento a esas cuestiones que tenemos que denunciar, pero también al mismo tiempo va a reconocer las transformaciones que hacen posible la presencia de nosotras ya en casi todos los escenarios sociales como protagonistas y que lo hemos logrado, que sí es cierto, hay situaciones que todavía nos enojan, nos preocupan, pero también hay situaciones que se han transformado. Este escenario y este museo que tenemos ahora, pues es un ejemplo de esa transformación. Entonces, eso es lo que yo voy a entender por periodismo feminista y pues en este recorrido que les invito a que hagamos, lo dividí en tres partes. La primera, que es la siguiente lámina, sería las pautas académicas. ¿Qué se ha estudiado aquí en nuestro país sobre lo que vamos a entender como periodismo feminista? Entonces, estas pautas académicas, en la siguiente lámina, yo les voy a hablar sobre 6 ejes que me ha gustado mucho encontrarlos, coincidir y sobre todo valorar el trabajo que hacemos en redes, como es estar en contacto con las compañeras de la revista Pícara que allá en Bilbao han sido muy, muy representativas en este escenario. Entonces vamos a ver esos seis ejes que ellas representan. La siguiente laminita, por favor. Y la siguiente. Y ahí vamos, exacto. Entonces, miren qué cuestiones tan maravillosas manejan ellas y yo las he retomado con mucha atención. Una es el periodismo situado, en donde en el periodismo, sobre todo quienes estudiamos en las aulas, nos hablan mucho de la objetividad, que tenemos que no demostrar ninguna postura ante algún suceso, que simplemente hay que mostrarlo. Y el periodismo feminista, nos dicen ellas, es un periodismo situado, es un periodismo que sabe que va a darle presencia a las mujeres como protagonistas y que lo que sí le va a preocupar es la veracidad, que lo que estemos diciendo sea lo más cercano a la realidad y que podamos de esa manera precisarlo, pero que la objetividad en nosotras no es posible. Siempre vamos a hablar de los sucesos, sí, que ocurrieron, pero siempre desde nuestra postura crítica y siempre dándole prioridad a las mujeres. Hablan de una perspectiva feminista, obviamente, dentro de este tipo de periodismo, que pues hace énfasis en esas desigualdades que seguimos encontrando en nuestra sociedad. Me encanta cuando dicen que es un periodismo incómodo, porque pues sí, siempre, ay, otra vez vas a escribir sobre este tema, otra vez vas a hablar sobre la situación de las mujeres, pues sí, porque nosotras queremos y tenemos que contextualizar, interpretar, romper dogmas, transformar nuestros géneros periodísticos. En algunos diarios luego me dicen, oye, pero esto, ¿qué es crónica? ¿Es reportaje? ¿Qué es? Pues es simplemente un relato en donde yo quiero recuperar la voz de las mujeres, ¿no? Entonces eso siempre causa un poquito de ruido, pero como dicen nuestras compañeras de Pícara, es un periodismo de calidad. La siguiente, por favor. Y los otros 3 puntos, ejes que ellas manejan, es que es un periodismo de compromiso social y optimista. También muchas veces hay algunos críticos, algunas personas que no entienden este periodismo feminista y dicen, ah, siempre es para quejarse, siempre es hablar de violencia, siempre es hablar de diferencias entre los hombres, y si existen tenemos que señalarlas, pero también este periodismo es optimista, también encuentra y reconoce las propuestas a favor por una sociedad equitativa y de igualdad. Entonces también ese periodismo, hay veces en que yo me relaciono y me identifico más con este optimismo. Entonces sí, hay situaciones muy terribles que están pasando en nuestra sociedad en torno de las mujeres, pero también de pronto hay una voz como la de Nina Galindo y tú dices, tengo que hablar sobre ese concierto porque también es una manera de reconciliarnos con la vida. O Miriam Moscona presenta una nueva novela y tú también dices, esta es una manera también de transformar muchas cuestiones. Y bueno, es también un eje importante esa frescura y dinamismo que le vamos a tratar de dar a los estilos, a los formatos, a veces poner humor, también el tono de denuncia que sea necesario, pero que estemos intentando desarrollar las cuestiones de esa manera. Y pues un aspecto que cada vez comprendemos y trabajamos más, pues esa perspectiva interseccional, es decir, que también sepamos que entre nosotras
puede haber diversidad, puede haber quizá diferencias en cuestiones de religión, de clase, y que eso también el periodismo feminista lo tenga presente al momento de ejercerse. Y pues dentro de ese aspecto, pues yo me he atrevido en las exploraciones que hago como investigadora, en el compromiso que intento como académica de marcar también ahí unas pautas, pues en la siguiente lámina les voy a presentar 10 pautas del periodismo feminista que realmente pude trabajarlas, encontrarlas y comprenderlas gracias a un trabajo que hice con una colega que trabajaba aquí en Hidalgo, la doctora Alejandra Araiza, y después de analizar desde su perspectiva más teórica y la mía más práctica, pues consideramos y vemos que vamos coincidiendo en las propuestas que van saliendo sobre el periodismo feminista, que otra vez, ¿no? Es un periodismo que se preocupa por hacernos protagonistas, por darnos voz, por hacer énfasis en la denuncia, por darle un tono diferente a los textos, pero sobre todo siempre remarcar esas relaciones desiguales que hay en el sistema patriarcal, relacionarnos con nuestras fuentes para que vayamos ahí también dándole voz a esas mujeres del día a día, no solamente las mujeres que a lo mejor porque tienen un puesto, un nombramiento o alguna situación que las hace destacar de las otras, sino que todas las mujeres, todas desde las más humildes hasta las más reconocidas por alguna situación, en el periodismo feminista tienen voz y tienen presencia. En la siguiente lámina viene la otra mitad de esas pautas que fui trabajando con Alejandra Araiza, que pues es tratar de que demos un contexto muy diverso en donde no estereotipemos a nadie, en donde también pues tratemos de no adjetivar, de no discriminar, de no abordarlas de alguna manera en donde otra vez volvamos a caer en los estereotipos y esa insistencia, ¿no? De romper con la objetividad en la cuestión de no de inventar ni de hacer ficción, sino de romper con ella para escribir desde una primera persona, para hacer una revoltura de los géneros periodísticos si es necesario y que podamos informar, interpretar y opinar a lo mejor en un mismo texto. Y es lo que vamos a ver que han hecho muchas mujeres desde esa manera. Quitar estos marcadores que luego todavía se siguen escuchando. Recuerdo unas narraciones de fútbol, ¿no? Y la señorita toma el balón y dices, no, pero ¿por qué dicen de esa manera? No, el periodismo feminista no etiqueta a nadie, nadie es señora, ni señor, ni señorita, simplemente son mujeres con su nombre y su apellido. Y pues esta insistencia de nosotras de usar un lenguaje inclusivo, el periodismo feminista pues está comprometido con esa perspectiva sin duda alguna. Y bueno, van a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hablar de un periodismo feminista? Bueno, en la siguiente lámina vamos a ver los resultados que se hacen de encuestas, de estudios, de investigaciones y, por ejemplo, este proyecto de monitoreo global de medios que se hace y que se hizo en 2020, pues nos va marcando algunas cuestiones que deben de preocuparnos a quienes queremos ver a las mujeres en todos los medios de comunicación. En este caso participó CIMAC en este monitoreo y pues ellas analizaron toda la República Mexicana, fueron 160 medios de comunicación, los 5 influyentes en cada entidad, y analizaron más de 1920 noticias. ¿Y qué encuentran? Pues lo que nos preocupa, y por eso queremos hacer un periodismo feminista que vaya rompiendo con estas cuestiones, ¿no? O sea, que las mujeres sean protagonistas del 25% de noticias que van circulando en nuestro país, es muy preocupante. O que las mujeres reporteras sigan siendo todavía un número menor, es decir, solamente el 36% sean reporteras, o que en el 96% de los medios no cuestionan los estereotipos de género y nos siguen pasando notas en donde nos van poniendo siempre la etiqueta de la bonita, de la ama de casa, de cuestiones que siguen preocupándonos porque pues eso ayuda a que de pronto la situación siga siendo tan difícil de igualdad y de equidad, o que en el momento en que decidan entrevistar a algún experto, pues de 3 expertos que tienen, pues solamente una vez crean que una mujer puede dar una opinión como experta, ¿no? Que no las busquen, que no nos busquen como voces expertas para opinar o explicar alguna temática. Y pues que del 8% de los textos periodísticos, pues se destaca la desigualdad entre hombres y mujeres, otra vez.
en un mínimo los periodistas, las periodistas, porque en esta mirada, si no hay ese compromiso, si no hay esa enseñanza, y lo he visto con varios colegas que muchas veces cuando les pregunto, oye, ¿fuiste a cubrir este evento? ¿Y dónde estaban las mujeres? Y de pronto se sorprenden porque me dicen, no, pues no se me ocurrió, no me fijé, no las vi. Y el periodismo feminista pues quiere que las vean, que las escuchen y que les den voz. Por eso esa existencia y esa exigencia de hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos lograrlo? Pues claro, como académica apuesto a la academia. Entonces, en la siguiente lámina, pues vamos a ver que, bueno, el periodismo en nuestro país surgió primero como un oficio. Es decir, no teníamos que ir a la escuela para ser periodistas. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina que una de las primeras instituciones que empiezan a crear el periodismo ya como enseñarlo en las aulas, pues va a ser la escuela Carlos Septién. Pero fíjense, si el primer periódico surgió en 1722, fíjense cuánto tiempo pasó para que el periodismo se enseñara en las aulas. El periodismo se vivía y se practicaba y lo hicieron mucha gente maravillosa a lo largo del tiempo. Siempre les digo a mis alumnos, sí, ahí está Filomeno Mat, está Juana Gutiérrez de Mendoza, está Hermila Galindo, están los hermanos Flores de Magón, o sea, muchos periodistas que lo hicieron por vocación, lo hicieron por oficio, lo hicieron por práctica, pero en 1949 la Escuela Carlos Septién de Periodismo pues va a empezar a enseñar el periodismo en las aulas. Al mismo tiempo la Universidad Femenina también lo va a hacer y un año después la UNAM. En este contexto de la academia y el periodismo, pues también vamos a ver que las investigaciones pues no se preocupaban tampoco por ver a las mujeres. Entonces vas a la escuela a aprender periodismo y no hay mujeres. Y pues en una revisión que pude hacer, pues bueno, creo que es uno de los primeros textos pioneros que empezaron a decir, las mujeres periodistas sí han existido en este país, fue el libro de Fortino Ibarra de Anda, Mujeres Periodistas en México, en donde gracias a ese libro, por ejemplo, pude hacer mi tesis de licenciatura, porque no encontraba nombres de mujeres. Siempre era muy común que luego mis compañeros, sabiendo mi pasión por este tema, me dijeran, a ver, dime nombres de periodistas en la historia de México. Y nadie aparecía en mi mente porque nadie me había enseñado nada en las aulas. Y ese libro de Fortino es un texto que enumera a varias periodistas desde el siglo XIX, incluso él es el que considera que Leona Vicario es la primera periodista mexicana y me parece que también es de los primeros que hace esa afirmación y llega pues hasta los años 30 en donde va enumerando también quiénes son las mujeres periodistas en esa época. Casi 20 años después, María del Carmen Ruiz Castañeda, basada en este libro y también en las investigaciones que ella hace, pues nos abre este panorama de la presencia de las mujeres en el periodismo. Y pues fíjense también ya 30 años después, pues yo encuentro estos dos textos y pues puedo hacer mi tesis sobre la prensa femenina en México durante el siglo XIX y pues es un descubrimiento que me reconcilia con la vida porque siempre en las clases de la universidad oía hablar de hombres, de hombres, de hombres periodistas, vuelvo a insistir, admirables y maravillosos muchos de ellos, y cuando le preguntaba al profesor o a la profesora, ¿y no había mujeres? No había. Y bueno, mi querida profesora Florence Toussaint alguna vez me dijo, bueno, pues si no las hemos encontrado, pues búscalas tú. Y entonces, por eso en esa tesis encontré muchas periodistas del siglo XIX. Otro trabajo bien significativo también es el de Isabel Inclán, que hizo su tesis sobre el suplemento doble jornada, y yo considero que es de las primeras veces que en una tesis de periodismo, de comunicación, alguien empieza a relacionar el periodismo con el feminismo. Y lo va logrando Isabel Inclán al recuperar la historia del suplemento doble jornada, al entrevistar a varias colegas que escribíamos en ese suplemento ya, y sobre todo a empezar a buscar quién había escrito sobre periodismo mujeres, periodismo y feminismo para poder definirlo y caracterizarlo. Después, en 1991, Irene García hace un informe muy detallado sobre qué se ha estudiado sobre mujeres, periodismo y comunicación. Lo hace porque por primera vez en nuestro país también se empieza a enseñar en las aulas las cuestiones del feminismo y de género, y el Colegio de México, que fue de una institución pionera, pues ahí tuve el gusto de formar parte de la primera generación en 1991, y pues quienes éramos periodistas y que estábamos estudiando ahí,
Irene García era de comunicación, Josefina Hernández Telles periodismo y yo también periodismo, pues dábamos mucha lata de dónde estamos las mujeres periodistas. Los medios de comunicación son un espacio bien importante para transformar o no la situación de las mujeres. Entonces hicieron este informe en donde Irene buscó qué había sobre los temas de mujeres, periodismo y comunicación. Desgraciadamente el informe se perdió, pero realmente ella hizo una búsqueda muy detallada en varias bibliotecas de la Ciudad de México y del país para saber qué se estaba estudiando hasta ese momento sobre esta relación de mujeres y periodismo. Y en 1996, pues principalmente por ser mexicana, Berta Iriar, junto con otras dos colegas de otros países, hace este manual y también considero que es de los primeros en donde nos van a decir cómo hacer un periodismo diferente. El ABC del periodismo no sexista realmente es un texto que ahorita lo pueden ustedes consultar en línea, está todo completito en línea. Claro, ya pasó muchísimo tiempo, pero fue una pauta significativa para empezar a cuestionarnos si podíamos hacer un periodismo diferente en el sentido de hacer protagonistas a las mujeres del suceso noticioso, de denunciar a través de nuestras notas, de nuestros reportajes, y el ABC fue muy importante. Por eso, en la siguiente lámina, les quiero destacar algunos puntos que maneja el manual del periodismo no sexista, porque ellas hacen algunas propuestas muy significativas. Por ejemplo, proponen un periodismo que elimine los estereotipos y a la vez logre una presencia equitativa en los medios. En 1996 ellas hacen esta propuesta muy directa. Reconocen los esfuerzos que se hace desde el feminismo para tener los propios, desde nuestros propios medios, pues darle voz a las mujeres, pero también advierten que esa perspectiva feminista todavía no está latente en los medios de comunicación. Se puede negociar con tu jefe de redacción, con tu director de tu medio de información general, pero no siempre les convencía. Yo recuerdo mucho, sobre todo a mi querida y gran maestra Sara Lovera, cómo nos platicaba que muchas veces llegaba al periódico El Día, al 1+1, a la jornada, y decía, aquí están mis 5 notas que tenía que traer hoy, y traigo una de mujeres. ¿Me dejan publicarla? Ay, no, Sara, ay, qué latosa. Entonces era de verdad una lucha muy difícil en los medios de comunicación para sacar esas notas de mujeres. Y el ABC del periodismo no sexista lo señala. También pues dicen que los medios de comunicación pues difunden demasiados mensajes sexistas y pues cómo no se va a hacer esta construcción de género si una institución tan fuerte como los medios de comunicación nos siguen etiquetando y siguen dando una información muy sexista. Y ellas consideraban que este periodismo no sexista pues se iba a comprometer con la denuncia y con la transformación. Entonces, este manual es un punto de partida muy importante. Yo se lo dejo a mis estudiantes. Han salido muchos más, unos ya muy actualizados, pero a este lo quiero mucho porque aparte al final trae notas y ejemplos de cómo se debe de hacer el periodismo no sexista. Y pues claro, aquí la vanidosa. Me da mucho orgullo que hayan escogido ahí dos textos míos, pues para demostrar cómo podíamos y cómo trabajábamos las mujeres que queríamos y que queremos hacer periodismo feminista. En la siguiente lámina también hay dos aspectos que en este manual a mí me encantó porque ha sido mi hipótesis y ha sido así como la guía que me va diciendo qué podemos hacer para fortalecer el periodismo feminista. En este manual ella se preguntaba, ¿dónde es más importante desplegar nuestro periodismo? ¿Al interior de un medio convencional o en la trinchera de un medio alternativo? Fíjense, 1996, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y todavía muchas mujeres seguimos en esa disyuntiva cuando nos dedicamos al periodismo. Escribo en ese medio y veo a ver cómo puedo meter las notas sobre mujeres, o busco un espacio alternativo, a veces fundado por mí misma, a veces porque alguna amiga lo tiene y me pide que la apoye ahí para difundir esta situación. Entonces, esa disyuntiva todavía sigue latente. Nos dicen, ¿dónde debo ubicarme? ¿En las primeras páginas para luchar, para que ahí se incluyan los asuntos de las mujeres? ¿O me voy a un suplemento o a un espacio de mujeres? Y hoy es también una disyuntiva tan complicada, porque de pronto dices, me acuerdo que hicimos un ejercicio parecido
con Sara Lovera, en donde decíamos, no, ya no queremos ser la página de las mujeres, queremos que en todo el espacio se logre esta transformación, pero también veíamos que de pronto la situación no daba. Los periodistas, los jefes de redacción te decían, no, vamos a hacer que esa nota no es tan importante, entonces la transformamos. Y bueno, ellas decían, bueno, en cualquiera de estos espacios hay que dar la batalla, pero como dicen ellas, para sobrevivir económicamente y también para sobrevivir anímicamente. Y también pues es una experiencia que creo que muchas periodistas hemos vivido, que de pronto dices, bueno, aquí está mi sueldo en donde no me van a dejar hacer periodismo feminista, pero voy a tener ese apoyo económico. Y del otro lado, a lo mejor no hay pago y lo hago por solidaridad, o a lo mejor esa nota no me la van a pagar porque no me la pidieron, pero yo la llevé, pero eso me refuerza de una manera anímica increíble, ¿no? De saber que, bueno, por lo menos entró esa nota, por lo menos pude meter en mi columna ese mensaje, esa historia, esa voz, y esa estrategia todavía la seguimos viviendo y creo que ahorita al final vamos a ver algunas propuestas que nos dan periodistas con gran trayectoria como la multicitada en esta conferencia Sara Lovera. Bueno, en la siguiente lámina también vamos a ver que, bueno, desde la academia y mi esfuerzo personal ha dado como fruto, pues algo que ahorita a mí todavía me llena de mucho orgullo. Con varios colegas de diferentes universidades del país hicimos un libro que se llama Caja de Herramientas para el Periodismo de Investigación. Y pues cada quien con sus preocupaciones, y claro, yo llegué con, vamos a hacer un capítulo de libro sobre las cuestiones del periodismo feminista. Y ahí pues traté de hacer este equilibrio teórico-práctico, entonces recurrí a Alejandra Araiza Díaz, que maneja de una manera admirable la epistemología feminista, y le dije, a ver Alejandra, yo tengo esto sobre el periodismo de mujeres, sobre el periodismo feminista, ¿cómo podemos hacer una propuesta metodológica para que ese periodismo feminista, pues nuestros alumnos que se interesen, nuestras alumnas que se interesen, lo puedan ejercer, vean que es posible, que ha existido, que hay etapas diferentes, pero que ahí está latiendo? Entonces salió este capítulo del libro que se llama el método del periodismo feminista, una reconstrucción histórica que traza el ejercicio periodístico de las mujeres mexicanas en la prensa, y pues lo que hicimos fue identificar etapas históricas del periodismo feminista, determinar las pautas que lo caracterizaban, relacionarlo con las olas del movimiento feminista, categorizarlo en la epistemología feminista y de ahí pues sacar una definición y las pautas que hacen posible creer, entender, tener la convicción de que existe el periodismo feminista en México. Entonces, pues hasta la fecha les digo que ese capítulo a mí me da mucho gusto, sobre todo cuando mis estudiantes lo leen y logro persuadir a algunos de que podemos hacer periodismo feminista desde cualquier escenario. Y bueno, después de esta pequeña introducción, pues un poquito académica, pues me gustaría pasar a la segunda parte de esta charla, que sería las etapas históricas del periodismo feminista. Entonces, en la siguiente lámina lo anunciamos. Y bueno, estas etapas en este artículo, en este capítulo del libro que les comento que hice con Alejandra Araiza, pues yo clasifiqué esto en 5 etapas. La primera, ubicada en el siglo XIX, en donde pues lo que han hecho muchas colegas historiadoras como Leti Romero, como varias más que se han, Ana Lau, y bueno, muchas maestras mías que se han dedicado a la historia de las mujeres y que van escarbando en archivos y en muchos escenarios donde están. Bueno, está esta publicación periodística de Rita Cetina, La Siempre Viva, ahí en Yucatán en 1870, y después pues la aparición de las hijas de la náhuatl por parte de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, y poco a poco el surgimiento de algunas publicaciones que podemos empezar a considerar como ejemplos de periodismo feminista. Este textito que ven ustedes aquí al lado, que les digo que es esta declaración de Aquí estamos, a mí siempre me conmueve y me emociona leerlo, y a veces de manera quizá dirán exagerada, hasta se me quiebra mi voz, pero leer a unas chicas de 1874 que no iban a la universidad, que tenían todo un panorama tan complicado, que de pronto puedan crear su periódico y digan aquí estamos, y se consideren periodistas, porque en este texto ellas dicen, bueno, sí, nuestro periódico todavía no es importante, pero queremos que
que se sepa, como dicen ellas ahí, que unas pobres hijas de México con mucho sacrificio sacaron esta publicación y como dicen ellas, esta regeneración sublime del sexo femenino que se llama la emancipación de la mujer. ¿Se han entendido emancipación como la entendemos ahora? Posiblemente no, pero a lo mejor ya con publicar un periódico, con escribir y poner sus nombres, aunque muchas de ellas, por cierto, en Hijas de la Naga usaban seudónimos, ellas dicen, aquí está este periódico. Y sobre todo dicen, bueno, puede ser un ejemplo para cualquier chica que en algún momento, como dicen ellas, se lance en el difícil camino del periodismo, afrontando todas las espinas que en él se encuentran. Y entonces, para mí estas publicaciones son el escenario, el punto de partida de lo que vamos a considerar periodismo feminista. Se dan voz, le dan voz a otras mujeres, denuncian alguna situación que están confrontando, pero sobre todo son protagonistas en sus textos. A lo mejor sí hay recetas de cocina, consejos de belleza, pero son ellas las que se están expresando. Entonces, en este primer espacio del siglo XIX, para mí es el punto de partida de lo que va a fortalecer un periodismo feminista en nuestro país. La segunda etapa es principios del siglo XX. En la siguiente lámina vamos a ver dos publicaciones también para mí muy significativas. La Mujer Mexicana, en donde estuvieron como directoras Dolores Correa de Zapata, Laura Méndez de Cuenca y Antonia Uruza, y La Mujer Moderna de Hermila Galindo. Sin duda estas dos publicaciones, sobre todo La Mujer Mexicana, que fue la que yo estudié en mi tesis de doctorado, es muy significativo lo que ellas hacen. Este textito que también a mí me conmueve y que acompaña esta lámina, ellas hablan de estas mujeres que su papá y su mamá muchas veces las casaban, decían ellas, sin saber leer, no teníamos iniciativa, no teníamos voz, nos van diciendo en este texto tan metafórico, pero también tan cierto, y empiezan a preguntar qué van a hacer cuando nos vean en otros escenarios, como las oficinas de telégrafos, de correos o de teléfonos. Ay, y bueno, y la última frase, siempre que la leo también, les digo, es que vean qué bonito, o sea, otra vez mujeres de principios del siglo XX que apenas están viendo si las dejan estudiar en la universidad, que todavía no tienen derecho a votar, que tienen tantos obstáculos para realizarse, que digan que el siglo XIX fue el siglo de los grandes inventos, pero que afirmen el siglo XX es el de la mujer. Es lo que hacían las mujeres que colaboraban, que escribían, que se consideraban ya periodistas en este diario de la mujer mexicana, semanario, que pues sabemos que de 1904 a 1908 circuló y que por suerte está completito ahí en la Hemeroteca Nacional. Y pues Hermila Galindo, que también con La Mujer Moderna, que gracias a la doctora Rosa María Valles pues, se logró recuperar pues todos sus contenidos, porque al menos cuando yo hice mi tesis, 4 o 5 periódicos por ahí de La Mujer Moderna, no había más, y la doctora Rosa María Valles buscó a la familia de Hermila Galindo y pues logró encontrar la colección completa de La Mujer Moderna y también pues ver la fuerza de Hermila Galindo con su postura crítica, con su interés y su propuesta de que la política también formara parte de las decisiones de las mujeres, su interés por lograr ya el voto femenino en esa época. Muy significativo estos dos periódicos, en donde sobre todo vamos a ver en la siguiente lámina, la mujer mexicana ya manejaba el término de feminismo, a lo mejor de una manera muy ingenua, muy inocente, pero sí muy comprometida. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina cómo en algunas frases que recupero del periódico La Mujer Mexicana, vamos viendo cómo ellas empiezan a hablar del feminismo, lo explican a su manera. Por ejemplo, en la primer frasecita hablan de que son muy poquitas las que están haciendo este escenario de crítica y de denuncia de lo que pasa en las mujeres a través del periodismo, pero dicen ellas, este es el sonado feminismo en México, ¿no? Dice que a lo mejor es difícil, pero que ellas están seguras de que se van a comprometer. O en la siguiente frase, que la retomo de Concepción Jimeno de Flacker, que fundó el álbum de la mujer y que a principios del siglo XX siguió colaborando en varios periódicos, ella proponía la creación de una universidad para mujeres que les permitiera pues desarrollarse y dice ella al final de la frase con mucha seguridad, el feminismo debe de ser ya una realidad.
Les digo, a lo mejor no es el concepto que ahorita podamos tener de feminismo, pero ellas ahí están hablando, definiéndolo, justificándolo, diciendo, no, el feminismo no es abandonar, como dicen ellas, las gracias naturales, sino es que las mujeres participen, sean educadas. Y entonces, esa palabra tan significativa que es feminismo, las periodistas de principios del siglo XX lo empiezan a retomar en un semanario tan significativo como fue La Mujer Mexicana, y Hermila Galindo, pues con sus acciones y sus discursos, pues también lo que ella hizo lo podemos identificar como entendemos ahora el periodismo. La siguiente lámina pues habla de la tercera etapa que para mí es muy también importante, que son los años 30, en donde pues aparecen las que se consideran las primeras reporteras. Si ven en los periódicos de los que les he hablado, son periódicos que fundaban las mismas mujeres, que no tenían relación con los otros periódicos llamados de información general o los grandes periódicos, como a lo mejor en un principio fue El Imparcial o el Diario del Hogar, y ya a principios del siglo XX, pues Excelsior y Universal, que marcaron una pauta, aceptaban a las mujeres, pero en su página o en su sección editorial o en su página de mujeres o en suplementos para el público infantil, pero las mujeres no estaban en los sucesos noticiosos como periodistas. Y Magdalena Mondragón, Elvira Vargas y Esperanza Velázquez Bringas llegan a una empresa periodística, logran ganar muchas veces la primera plana, informar sobre las noticias y convertirse en reporteras, pero tienen que a veces negociar o ellas mismas poco a poco se dan cuenta que las mujeres no están dentro de esa información general, dentro de ese periodismo. Y pues aquí podemos ver a Elvira Vargas, que pues hace una crónica muy interesante, muy triste, muy trágica sobre esta campaña que hizo Vasconcelos de que los profesores y las profesoras sobre todo fueran a diferentes lugares del país a alfabetizar a la gente, y habla como algunas de estas mujeres maestras pues fueron reprimidas y algunas de ellas, como este testimonio que ella comparte, pues fueron asesinadas en esa década de los 30. Y este testimonio que recupera Elvira Vargas es pues muy emotivo porque habla de la manera en que estas maestras fueron asesinadas porque pues se les tachaba de comunistas o que venían a enseñar cosas muy terribles dentro de la educación que se estaba tratando de difundir en ese México que apostaba por la modernidad. Entonces, ellas van a hacer lo que las pioneras no estaban haciendo, ¿no? Ya entrar a otros periódicos, a esos periódicos de información general, a esos periódicos dirigidos por hombres y pues trabajar a su ritmo, pero también buscar la manera de darle voz a las mujeres. No les voy a decir que de una forma muy totalitaria, pero sí hubo destellos en Magdalena, en Elvira y en Esperanza Velázquez Vingas para que en esos periódicos de esa época las mujeres también encontraran ahí un escenario. En la siguiente lámina vamos a ver la cuarta etapa para mí, que es también ya un desarrollo muy puntual de lo que es el periodismo feminista en nuestro país, representado por Rosario Castellanos, que en el periódico Excelsior, durante pues casi más de 10 años, Rosario va a escribir sobre la situación de las mujeres, irónica y provocadora como ella sola. Este texto pues duele y puede brincar porque dice ella, ¿por qué no imitamos el movimiento feminista de nuestras primas las gringas? Dice Rosario Castellanos, están saliendo a las calles, están haciendo cosas y es dura con las mujeres mexicanas y dice, bueno, lo que pasa es que hemos sido un parásito más que víctimas, dice, y a veces eso también tiene un encanto. Dice, pero cuando nos llegue a la lumbre a los aparejos, cuando desaparezca la última criada, el colchoncito en que ahora reposa nuestra conformidad, aparecerá la primera rebelde furibunda. Y otra vez esta última frase a mí me gusta mucho, siempre les digo a mis alumnas, ¿cuándo sale esa rebelde furibunda de tu corazón? Y Rosario Castellanos en Excelsior, pues también en medio de una sección editorial rodeada solamente de hombres, Rosario trabaja otras temáticas y muchas de ellas sobre la situación de las mujeres, sobre el movimiento feminista y sobre los estudios que ella ya empezaba a hacer para hablar de la situación de las mujeres en nuestro país. Entonces, la presencia de Rosario Castellanos en Excelsior es muy significativa
en este escenario de los años 70. Pero también en esos años 70, pues debido a que se realiza aquí el Año Internacional de la Mujer, debido a que los grupos feministas que ya estaban existiendo en esa época encuentran un gran escenario para expresarse, vamos a ver en la siguiente lámina cómo en 1976 pues va a surgir una revista, otra vez, sí, fundada por mujeres, tal vez marginal, pero que va a marcar y que es la historia completa del feminismo en nuestro país. Revista FEM de 1976 a 2005, casi 30 años, realizó un trabajo excepcional para darle voz a las mujeres y para hacer visible el movimiento feminista en nuestro país. A mi juicio tuvo 4 etapas muy importantes. La primera en su fundación, en donde estuvo Alaide Popa, Elena Urrutia, Marta Lamas, Elena Poniatowska y varias más, que pues hacen una revista a lo mejor con tonos más académicos, si hay crónicas, si hay entrevistas, si hay reseñas, pero pues principalmente una formación académica es lo que va conformando a Revista FEM, pero pues el formato de revista, la manera en que empieza a circular, pues hace que de pronto pueda llegar a otros públicos. Desgraciadamente, cuando Alaide fue secuestrada en Guatemala, pues ellas se quedan ahora sí que sin su líder, y deciden formar una dirección colectiva y cada una se encargaba de diferentes números, abarcando las temáticas que les interesaban, manejando los géneros periodísticos o académicos o literarios que ellas consideraban, pero después pues se dieron cuenta que también no era tan fácil trabajar en una dirección colectiva y deciden en 1987 darle la revista a Berta Iriar, que es nombrada directora, y Berta sí hace una transformación muy importante en la revista porque decide que tiene que ser una revista totalmente periodística. Aprovechar el reportaje, la entrevista, la crónica, los artículos de opinión, la editorial, los ensayos, o sea, todos los géneros periodísticos para informar y acercar a las mujeres mexicanas al feminismo. Y Berta, pues, invita a feministas de gran prestigio, pero también llama a las chicas que están saliendo de la universidad, que tienen una formación periodística, y pues curiosamente ahí respondimos 4 chicas salidas de la universidad que nos pusieron las 4 fantásticas porque íbamos a cubrir todo evento donde hubiera mujeres, donde estuvieran feministas. Entonces, Josefina Hernández Telles, Isabel Inclán, Isabel Barranco y su servidora Elvira Hernández Carballido, pues estuvimos trabajando en FEM con Berta Iriar, haciendo todo lo posible por lograr esas pautas del periodismo feminista, hacer a las mujeres protagonistas, darles voz, presentarnos en muchos eventos para que la gente se enterara que ahí estábamos las mujeres, esas mismas mujeres que no aparecían en los medios de comunicación tradicionales ni en los grandes medios, menos en la televisión que en ese momento tenía gran fuerza. Y bueno, después Berta Iriar desgraciadamente ya no puede continuar, principalmente por problemas administrativos que a ella no le gustaba mucho esa parte de la revista, y pues va a llegar Esperanza Brito, que del 88 hasta el último instante va a estar haciendo malabares para que la revista continúe publicándose, para que no pierda ese tono periodístico y para que se siga informando sobre lo que pasa con las mujeres. Entonces, Revista FEM, pues, efectivamente es la primera revista feminista, la primera revista que se declara como tal y que sí ejerce un periodismo feminista. Pero en la siguiente lámina vamos a ver que hay antecedentes también significativos en los años 70 y vamos a ver que va a aparecer también en esa época la revuelta. En la siguiente lámina, pues vamos a ver que estuvo formada exactamente por Berta Iriar, Eli Bartra, Sonia Riquel, Ángeles Necochea, y es un grupo, un colectivo feminista que se va a dar cuenta que hacer una publicación es una manera más idónea de difundir su feminismo, que fue calificado de radical y de innovador, pero pues la revuelta durante 2 años va a ser una publicación repartida de mano en mano, hecha de manera muy artesanal, que por cierto, la UNAM ya recuperó estas publicaciones, ustedes pueden encontrar digitalizada FEM, La Revuelta y otras más que ahorita les voy a mencionar, ahí en la página del CIEG, ahí están todas esas publicaciones, y a veces es muy alentador leerlas, a veces muy triste porque luego vemos que no se han superado algunas cosas, sobre todo luego mis alumnas leen y me dicen, ¿a poco desde aquella época estaban proponiendo, estaban buscando? Sí, desde aquella época. Entonces, pues se vuelven
testigos de lo que había pasado, ¿no? Entonces la revuelta va a estar con ese ritmo. Desgraciadamente, pues en aquella época la impresión, el papel, pues costaba mucho y pues ellas van a ver que ya no pueden sacar la revista, pero el periódico Uno más Uno les va a dar oportunidad de que publiquen una columna que se llamó Traspatio, y ahí ellas van a estar cada semana publicando, rotándose la columna, pero de pronto, pues Manuel Becerra Costa, director de Uno más Uno, pues como que ya no le va a gustar los temas que se están trabajando, le van a hacer ruido, y pues por ahí en una maravillosa tesis que se hizo en la universidad, una de las chicas toma esta declaración que yo retomo, que dice: Manuel Becerra Costa agradeció sus colaboraciones, pero les dijo que ya era suficiente de gotitas de sangre menstrual, porque hablar de menstruación, hablar de aborto, hablar del cuerpo femenino en un periódico de información general, pues no era muy bien recibido, y el mismo Manuel Becerra Costa, con toda y su buena fe, pues prefirió que ya no saliera la columna. Y bueno, además de la revuelta, en la siguiente lámina vamos a ver otras publicaciones feministas que también en los años 80 y 90 van a circular, pues de una manera clandestina, marginal, de mano en mano, pero que van a intentar hacer ese periodismo feminista, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver que surgió Sigual en 1977 y 78, la Boletina del 82 al 86, y la Correa Feminista, que durante 7 años, pues estuvieron haciendo lo que no pasaba en los medios, lo que seguimos cuestionando que no hacen los medios de comunicación: volver protagonistas a las mujeres, darles voz, denunciar esa situación, porque queremos transformar esta sociedad. Y estas 3 publicaciones también ya están digitalizadas, y ahí encontramos la historia, las voces del feminismo y de las mujeres de México en esa época, y por eso están esperando con mucha alegría y paciencia que alguna investigadora, que alguna niña que quiera hacer su tesis sepa que sería excelente que recuperemos estas publicaciones feministas. Y bueno, la última etapa que yo ubico y recupero, pues es finales del siglo XX y principios de este siglo, y pues para mí lo más representativo que pasó en esa época, pues es el surgimiento de un suplemento que va a ir integrado a un periódico de circulación nacional, a una empresa periodística como La Jornada, y pues va a surgir Doble Jornada, coordinada por Sara Lovera, que también casi durante 10 años, pues yo fui testigo porque lo viví, porque escribí, tuve la suerte de escribir en Doble Jornada, que salía el primer lunes de cada mes. Muchas veces lo vi en el metro, en los peceros, que había gente que traía su jornada y sacaba el suplemento y lo botaba o lo regalaba y no lo querían leer. Pero también hubo gente que gracias a Doble Jornada supo qué pasaba con las mujeres en este país, porque Sara Lovera, totalmente en un escenario periodístico, a través de los reportajes, las crónicas, las entrevistas, las notas, trabajó en un ritmo muy importante para que Doble Jornada informara sobre la situación de las mujeres. Lo que a mí me gusta mucho de Doble Jornada es que integró a periodistas que se declaraban feministas y que trabajaban pues esa doble jornada, hacían sus notas para el periódico, pero también hacían sus textos para Doble Jornada. Logró que feministas de prestigio escribieran textos más accesibles, más sencillos, más digeribles para el público, y entonces pues desde Marcela Lagarde, Marta Lamas, Teresita de Barbieri, todas estas grandes feministas de esa época escribieron en Doble Jornada. Y también pues llegamos las jóvenes de la universidad que nos interesaba el tema, y pues ahí también las Cuatro Fantásticas estuvimos trabajando en Doble Jornada para darle voz a las mujeres, y sin duda, pues sí, era un suplemento, pero esa presencia fue muy importante. Desgraciadamente, hay cambio de dirección en la jornada, llega otra persona que propone que Doble Jornada solamente se regale a los suscriptores del periódico, que ya no se integre a todo público en el diario, y pues obviamente Sara Lovera y quienes estábamos con ella no lo aceptamos, y pues va a desaparecer Doble Jornada, pero pues va a surgir, como vemos en la siguiente lámina, otro suplemento que se llamó Triple Jornada, que dirigió Rosa Rojas y Jimena Bedregal. Pero fíjense, este suplemento que circuló también ya al público en general del 98 al 2006, tenía esta perspectiva feminista, pero también una visión
que también no se veía en los periódicos, que era la presencia del movimiento lésbico en nuestro país. Entonces, Triple Jornada también estuvo abordando esta situación. Y cuando el suplemento desaparece, es bien importante en su editorial, que es el que aquí les presento en esta lámina, como ellas hablan, ya es 2006, y ellas dicen, todavía sigue siendo bien difícil que los grandes medios hagan protagonistas a las mujeres en los sucesos noticiosos, ¿no? No existe, dicen ellas, una fuente informativa de mujeres. Doble y Triple Jornada, pues es un ejemplo de ese periodismo feminista que queremos hacer. Y dicen ellas, bueno, pues no hay todavía esa apertura y seguimos aquí siendo suplementos, siendo revistas especializadas para poder hacer periodismo feminista. Y en la siguiente lámina vamos a ver una declaración muy reciente de Sara Lovera, en donde yo empecé a hacer para la revista Zócalo un sondeo de qué debemos de hacer las periodistas feministas. Tener un espacio propio, pues aliarnos con nuestras amigas que fundan su página web, que tienen su revista, que tienen su suplemento, o nos tenemos que integrar a los grandes medios para desde ahí informarnos. Y Sara Lovera me escribió un texto muy bonito porque yo tenía mi cuestionario y ella me dijo, no tengo tiempo, te escribo lo que me estás comentando. Y pues ella dice, es que tenemos que llegar ya a los grandes medios. O sea, está bien que tengamos esos escenarios propios fundados por nosotras, pero estamos llegando a la gente que nos quiere leer, a la gente que ya está convencida. ¡Ay! Y nos falta mucho público más, mucha humanidad más para convencer de una transformación. Entonces, pues aquí otra vez Sara Lovera hace esa disyuntiva que nos planteaban en el manual de periodismo no sexista, ¿no? ¿Entramos a los grandes medios con nuestro periodismo feminista o seguimos de una manera sí certera, sí confortable, de crear nuestro propio escenario y ahí esperar, confiar en que nos van a leer y van a encontrar a las mujeres en esos escenarios? Esta propuesta de Sara Lovera, me dice ella, a ver si te gusta. Le digo, sí, es provocadora, pero nos hace reflexionar. Ya estamos en el siglo XXI y seguimos como las periodistas del siglo XIX creando nuestros propios espacios para poder hablar de nosotras, para darnos voz, para volvernos protagonistas. Y en los grandes medios de comunicación, pues nos siguen todavía ignorando, o aparecemos un 8 de marzo porque es el Día de la Mujer y entonces si se acuerdan y todos los reportajes giran en ese tema, o como desgraciadamente ahora lo hacen de una manera terriblemente abusiva, que es hablar de la situación de la violencia de las mujeres, pues simplemente para volver espectaculares las noticias en torno a ese tema, pero no para marcar con una pauta de denuncia en torno a esta situación. Y por lo tanto, pues sí soy optimista y digo en la siguiente lámina que pues ahorita andamos por todas las redes, ¿no? Que ese también es un espacio muy significativo. Estamos, bueno, hablo de los más cercanos, pero sé que hay muchísimos más y que me llevaría miles de láminas ponerlos que han surgido por todo el país, pero pues quiero hablar de ese compromiso de Sara Lovera, que ya es una de nuestras pioneras más representativas. El Servicio Especial de la Mujer en México es un periodismo feminista que ahora tiene su portal de noticias que podemos consultar de una manera muy sencilla. Laila Sánchez Curi en Facebook tiene La Ciudad de las Mujeres, en donde todos los días nutre de noticias sobre las mujeres, dándonos ese protagonismo que necesitamos. Elsa Lever en Mujeres Net cada mes nos invita a escribir sobre esta situación que están viviendo las mujeres. CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, en donde Sara Lovera fue una de las fundadoras pioneras de esta agencia de noticias y ahora Lucía Lagunes la dirige. Pues también es la primera agencia de noticias dedicada exclusivamente a informar sobre la situación de las mujeres. Y pues encontramos en internet escenarios maravillosos de chicas maravillosas como Araceli Reyes y Mar Grecia, que en La Costilla Rota tienen una publicación digital admirable, radical, hermosa en todos los sentidos, porque ahí están sus voces de las mujeres jóvenes de este país que quieren ser protagonistas, no en sucesos de violencia, sino en los escenarios sociales que tienen que darnos esa presencia que las mujeres queremos en nuestra sociedad. Y bueno, y finalmente en esta charla
que comparto con ustedes, pues les voy a hablar de estas etapas, estas pautas periodísticas, y lo que tratamos de hacer Alejandra Araiza y yo, hicimos unos cuadritos que hasta la fecha todavía nos gustan mucho, de hablar de estas etapas de las mujeres y de estas características del periodismo feminista. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver estas etapas, estas pautas, que son unos cuadritos que hicimos, que les digo hasta la fecha todavía a mí me gustan bastante. Entonces vamos a ver igual 5 etapas, 5 cuadritos, para ver si de esa manera ustedes también pues empiezan a ver todo este desarrollo que ha tenido el periodismo feminista en nuestro país. Entonces, el primer cuadrito que les presento pues es el del siglo XIX, que les hablaba de estas publicaciones de las violetas de la náhuatl, las hijas de la náhuatl, el álbum de la mujer. Y entonces ahí lo que nosotras tratamos de hacer fue marcar una etapa, qué pautas periodísticas se estaban cumpliendo y qué ola o qué característica con el feminismo se estaban relacionando, ¿no? Entonces vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, que en esas primeras publicaciones del siglo XIX, principalmente las mujeres hablaban y exigían una mejor educación. Y pues lo hacían a través de los artículos, los ensayos. Su estrategia pues fue fundar sus propias publicaciones, y pues principalmente vamos viendo cómo ya somos protagonistas en esos espacios, cómo hablan de las relaciones de desigualdad entre las mujeres, dan prioridad a su voz como mujeres e intentan persuadir a sus lectoras principalmente de estas relaciones, ¿no? Y pues Alejandra Araiza las identifica con la primera ola del feminismo, y pues va marcando ya esas categorías que ahora utilizamos para entender el feminismo y los estudios de género. Y entonces pues ella consideró que se retomaba la experiencia de las mujeres, que había reflexividad. Entonces tratamos como de darle esa estructura más académica y más teórica de la situación de las mujeres periodistas, ¿no? La siguiente lámina pues es sobre estos principios del siglo XX, y pues vamos viendo que el tema ya es el feminismo como punto de partida, en donde ya tienen una perspectiva mucho más crítica, siguen en el periodismo de opinión porque solo publican artículos, ensayos y columnas, y pues las pautas otra vez que yo voy descubriendo y que poco a poquito me gusta ir sumando cada vez más pautas de ese periodismo feminista. Y pues también Alejandra Araiza las ubica en la primera ola del feminismo y nos va marcando esas categorías, ¿no? Esa ruptura de lo público y lo privado, esa relación interdependiente entre teoría y práctica, y esa insistencia de recuperar la experiencia de las mujeres. En el siguiente cuadro de la siguiente lámina, pues vamos a ver lo que fue los años 30, y vamos a ver que ahí pues el tema es la mujer como ciudadana. Es una época en donde se luchó muy fuerte por el derecho al voto de las mujeres. Empiezan a escribir sobre cuestiones políticas que no era muy común que las mujeres escribieran sobre ese tema, y pues ampliar la perspectiva de los géneros periodísticos, no ya solo estar en los de opinión, sino entrar a la entrevista, a la crónica, y pues ver cómo se van acentuando estas pautas del periodismo feminista, y cómo la estrategia ahora es ya no tener un espacio nada más fundado por mujeres, ¿no? Sino entrar, llegar a la empresa periodística e informar. Alejandra Araiza las ubica en la segunda ola del feminismo, y pues también va sumando estas categorías que ella va observando, que se aplican y que se pueden advertir en este periodismo de los años 30. En la siguiente lámina de los años 70, pues vamos ampliando los cuadritos porque vamos encontrando más cosas, y para mí por los 70 son muy significativos. Alejandra las relaciona con la tercera ola del feminismo, y pues se encuentra más categorías porque, pues ustedes recordarán, está Revista FEM, está Rosario Castellanos, se fundan más publicaciones feministas, y bueno, la estrategia sigue siendo fundar sus propias publicaciones y pues aproximarse a todo tipo de público, aprovechando al máximo todos los géneros periodísticos. Y pues como ven, las pautas del periodismo feminista pues se van sumando y se van sumando y se van ampliando en esta mirada que tenemos sobre el periodismo feminista. Y bueno, finalmente, pues en la siguiente lámina, pues vemos que en principios de finales del 20, principios del 21, pues realmente ahí tuve que amontonar todo porque realmente pues vamos logrando una transformación muy significativa. Estamos tratando de estar en todos los escenarios de la sociedad, sobre todo gracias a las redes sociales. Está el feminismo, la equidad de género. Alejandra Araiza pues las relaciona con la tercera ola y va marcando varias categorías muy significativas
para este periodismo feminista que hoy vivimos, que hoy defendemos, que hoy seguimos desarrollando, a veces otra vez desde nuestros propios espacios, pero también entrando a cualquier escenario de las empresas periodísticas para darles lata con nuestra temática, para convencerlos, persuadirlos de que necesitamos equilibrar ese escenario y que realmente el periodismo feminista esté latente en cualquier medio de comunicación de nuestro país. Y bueno, y como reflexión final, que es la siguiente lámina que les voy a presentar, pues vamos a ver en la siguiente, pues 3 pautas que yo manejo, ¿no? Esta lucha de las mujeres periodistas en México por ejercer un periodismo feminista que oscila entre que a veces están marginadas, pero siempre están convencidas de que es el periodismo que quieren realizar. Y como ellas han señalado, pues todavía es difícil entrar a los grandes medios de comunicación y entonces seguimos con esta estrategia, ¿no? De fundar nuestras propias publicaciones porque pues todavía los directores, jefes de redacción e incluso compañeros reporteros de pronto estas temáticas, este interés de hacer protagonistas a las mujeres en los sucesos noticiosos todavía no llega a convencerlos. Y pues coincido con Sara Lovera, ¿no? De que tenemos que ganar espacios en los periódicos de información general, pero mantener latentes esas publicaciones feministas para seguirnos fortaleciendo en estos escenarios. Y pues finalmente, pues presentarles ya algunas imágenes de estas publicaciones que marcaron la historia del periodismo feminista. Y la última lámina que les presento, además de agradecerles, pues también que vean esos periódicos como fue Las Hijas de la Náhuatl, o como fue FEM, como fue Doble Jornada, como lo fue también Las Caracolas en Oaxaca con una admirable Soledad Jarquín que fundó este suplemento, o aquí en Hidalgo a las mujeres con Aida Suárez, que es una pequeña revista que circula cada mes, pues también con esta insistencia de parte de Aida y de quienes colaboramos en esa revista de hacer periodismo feminista. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, querida Elvira, muchas gracias a ti. Siempre este recorrido es muy rico y pues eso nos obliga a construir genealogías, ¿no? Definitivamente. Y pues agradecerles de nuevo a nuestras queridas compañeras por todo el apoyo técnico, a ustedes que nos acompañaron, de nuevo a nuestra querida invitada y nos vemos pronto para la próxima. Muchas gracias.